Buenos días a todos. Hoy es martes, día 13 de septiembre. Lo siento, 13 y martes. Un día feliz, un día magnífico, para dar gracias a Dios. Estamos en la semana 24 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Lucas 7, 11 al 17. Los tres relatos evangélicos de resurrección, la hija de Jairo en los sinópticos, el hijo de la viuda de Naín en Lucas y Lázaro en Juan, tienen un significado básico. Jesús, por su misterio pascual, está vivo y da la vida, es Señor de la vida. El presente pasaje tiene dos mensajes más. Jesús se manifiesta como profeta, pues su actuación continúa los milagros de Elías, y Eliseo, el evangelista, pone de relieve también la compasión de Jesús ante una pobre viuda sin hijos que en aquella sociedad quedaba desamparada. Por otro lado, el autor, que lo es también del libro de los Hechos, muestra cómo los seguidores de Jesús pueden seguir dando vida en su nombre, como hacen Pedro con Tabita en Jaffa y Pablo con Eutiquio en Tróade, como nos narra Hechos 20, 7 al 12. Así que esta vez el gesto milagroso de Jesús es para la viuda de Naín, un episodio que solo Lucas nos cuenta y que representa un paralelo sorprendente con el episodio en que Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Cuántas veces se ve en el Evangelio que Jesús se compadece de los que sufren y les alivia con sus palabras, sus gestos, sus milagros? Hoy atiende a esta pobre mujer que, además de haber quedado viuda y desamparada, ha perdido a su único hijo. La reacción de la gente ante el episodio, o el prodigio, es la justa. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios nos ha visitado. El resucitado sigue todavía hoy aliviando a los que sufren y resucitando a los muertos. Lo hace a través de su comunidad, la Iglesia, de un modo especial por medio de su palabra poderosa y de sus sacramentos de gracia. Dios nos tiene destinados a la vida. Cristo Jesús nos quiere comunicar continuamente esta vida suya. El sacramento de la reconciliación no es la aplicación actual de las palabras de Jesús: joven, a ti te lo digo, levántate. La unción de los enfermos no es Cristo Jesús el que se acerca al que sufre por medio de su comunidad y le da alivio y la fuerza del Espíritu Santo. La Eucaristía, en la que recibimos su cuerpo y su sangre, no es garantía de resurrección como Él nos prometió: el que me coma vivirá por mí, como yo vivo por el Padre. La escena de hoy nos interpela también en el sentido de que debemos actuar con los demás como lo hizo Cristo. Cuando nos encontramos con personas que sufren, porque están solitarias o enfermas o de alguna manera muertas y no han tenido suerte en la vida, ¿cuál es nuestra reacción? ¿La de los que pasaron de largo ante el que había sido víctima de los bandidos, o la del samaritano que le atendió? Aquella fue una parábola que contó Jesús. Lo de hoy no es una parábola, es su actitud ante un hecho concreto, real. Si actuamos como Jesús ante el dolor ajeno, aliviando y repartiendo esperanza, por ejemplo a los jóvenes: joven, levántate, también podrá oírse la misma reacción que entonces: en verdad, Dios ha visitado a su pueblo. La caridad nos hace ser signos visibles de Cristo, porque es el mejor lenguaje del Evangelio, el lenguaje que todos entienden, todos. No llores, levántate. La actitud de un Jesús conmovido por el sufrimiento de la viuda de Naín nos habla de cómo es Dios. Pues, como tantas veces nos ha enseñado, quien le ha visto a Él, ha visto al Padre.
El Hijo de Dios expresa el profundo dolor que siente nuestro Padre del cielo ante el sufrimiento humano. Le dio lástima y le dijo: no llores. Él no es ajeno a nuestros padecimientos, se compadece de nosotros, es sensible y no hace oídos sordos. En esta victoria parcial sobre la muerte del hijo de la viuda, nos está mostrando su poder para sacarnos de las muertes cotidianas que nos hacen perder la esperanza. Cuando lo veamos todo oscuro y pensemos que no hay salida, Él nos dice, como al muerto: levántate, adelante, venga, levántate. Hoy la Iglesia celebra a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, pico de oro, patrono de los predicadores, de los que predicamos el Evangelio, ¿no? Nació en Antioquía, su padre, oficial del ejército, murió pronto y la educación del niño recayó en manos de la madre, Santa Antusa, persona inteligente y culta. El adolescente tuvo la suerte de ser discípulo de Libanio, el cual le proporcionó una vasta y sólida cultura helénica, lo que le preparó para la futura misión de predicador. Los obispos Melecio de Antioquía y Diodoro de Tarso inclinaron al joven hacia el cristianismo. Juan debía contar unos 20 años cuando fue bautizado. Poco después entró a formar parte del clero antioqueno en calidad de lector cenobita. Durante 4 años abandonó el monasterio para practicar la vida anacorética, vida que tuvo que dejar por razones de salud. Juan estuvo siempre enfermizo. La iconografía bizantina, muy uniforme en la representación del santo, lo presenta no ya mediano, sino más bien pequeño de estatura y de aspecto muy delicado. El obispo Flaviano lo ordenó diácono y presbítero. Juan llegaría a ser el brazo derecho de su prelado en el gobierno del obispo antioqueno. Aunque no la única, la primera especialización pastoral de Juan fue ciertamente la predicación, en la que quiso Dios que sobresaliera de una manera extraordinaria. No os sorprende que una vez muerto Nectario, patriarca de Constantinopla, el emperador pensara en Juan. De naturaleza retraída, modesto por virtud, nunca hubiera Juan ni siquiera soñado en ocupar la sede metropolitana. De hecho, y aunque en la predicación diera muestras de ser un buen psicólogo, el santo carecía de la diplomacia requerida para burlar las intrigas cortesanas y los resentimientos de sus colegas de episcopado, a quienes quería ver fuera de la corte. Quizá era también demasiado sencillo o ingenuo, y no siempre preveía en su modo de obrar recto y inflexible las torcidas interpretaciones que sabrían dar los enemigos a sus acciones. Por lo demás, era un hombre práctico y organizador, un gran organizador. Recordemos como ejemplo el montaje técnico de la administración de la beneficencia, los métodos misionales empleados para con las tierras lejanas, la utilización de la vida monástica como sistema misional entre los bárbaros, el interés que tuvo Juan de que los godos residentes en la capital obtuvieran un clero propio, que les hablara y celebrara la liturgia en su lengua, etc. Él mismo prosiguió infatigablemente en el ministerio de la predicación. Constantinopla no era mejor que Antioquía, y el prelado, a quienes los fieles escuchaban con gusto en sus sermones, que duraban más de 2 horas, le fustigaba y reprendía. Un considerable grupo de obispos, presididos por el de Alejandría, Teófilo, depuso ilegalmente a Juan, y la emperatriz Eudoxia obtuvo que éste fuera desterrado. Fue un destierro corto, porque unas desgracias ocurridas en palacio hicieron que el emperador Arcadio ordenase el regreso del patriarca, que prosiguió su actividad pastoral como si no hubiera ocurrido nada. Al cabo de 2 meses, nuevas intrigas motivaron que se alejara de nuevo al prelado. Esta vez los acusos en la frontera de Armenia.
El destierro duraría 3 años, es decir, hasta la muerte de Juan. Cuando se propagó la noticia de su confinamiento, hubo una reacción de protesta en el imperio. El Papa Inocencio I formuló una queja. En Constantinopla se formó el Partido de los Solidarios de Juan, que mantuvo estrecha correspondencia con él. Lo que más ha hecho que perdurara su fama a través de los siglos ha sido su enorme legado literario, consistente sobre todo en su predicación escrita. La extensión de este sería incomprensible si no supiéramos que cuando predicaba, los estenógrafos copiaban sus palabras. En sus obras, Juan aparece más como pastor que como teólogo. Era una persona inteligente y erudita, con innegables cualidades de orador. El sobrenombre Crisóstomo, o sea, boca de oro, que le dieron los bizantinos 3 siglos después, lo tiene bien merecido. El hecho de que las reliquias de San Juan Crisóstomo fuesen a Roma durante el siglo VIII es algo que solamente pertenece a una tradición incontrolable. La liturgia romana desde el siglo XIII celebraba la fiesta el 27 de enero, día de su traslado a Constantinopla. Tal como hemos dicho, la exaltación de la Santa Cruz impide que Crisóstomo pueda celebrarse el mismo día de su muerte. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Juan Crisóstomo. Nos encomendamos a él. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.